Nunca he publicado una historia antes. Prefiero navegar por internet y buscar la de ustedes. Pero recientemente he tenido una de las experiencias más inquietantes de mi vida. Es mejor comenzar desde el principio. Cuando yo tenía 18 años, mis padres y yo nos mudamos a un condado vecino. Ahora tengo 26. Pero unos cuantos meses antes de mudarnos, una señora de edad avanzada, amiga íntima de mi abuela y vecina nuestra, que había conocido casi toda mi vida y que a menudo solía visitarnos, murió. No murió por la edad, murió por un cáncer que le diagnosticaron demasiado tarde. Solo le quedaban entre 2 y 3 meses de vida. Todos los vecinos, incluidos nosotros, estábamos en el entierro. Era demasiado triste. Pero el tiempo pasó y aquí estamos, 8 años después del entierro, en su aniversario. He mantenido un contacto con todas las noticias de nuestro antiguo vecindario, conversando con los amigos con los que crecí. De igual manera, también reviso los obituarios que enumeran todas las muertes de nuestro antiguo condado, para así poder contar a mi madre si alguno de nuestros vecinos ha muerto. El domingo por la noche, al revisar aquella lista, vi nuevamente el nombre de nuestra vecina, la que había muerto cuando yo tenía 18, catalogado como una muerte reciente. Revisé nuevamente, pensando que simplemente se trataba de otra persona con el mismo nombre. Pero no. Llamé a mi madre para contarle lo raro que era esto. Pero cuando le dije lo que había pasado, ella solo me dijo con un tono triste que era una dama encantadora y que siente mucho haber perdido contacto con ella durante todo este tiempo. En ese momento, yo ya no entendía nada. Le expliqué a mi madre que ella ya había muerto hace 8 años y que esa era la razón por la que la llamé en primer lugar. Le conté todos los detalles de su entierro, hasta la ropa que yo llevé ese día. Todavía tengo aquel vestido negro que había comprado para la ocasión y que aún está en una caja, junto con algunas cosas viejas que pensaba dar a la caridad. Aún así, mi madre solo me dijo que me estaba equivocando, que debió ser otra persona la que murió meses antes de que nosotros nos mudáramos. Ahora bien, si yo hubiera tenido al menos 8 años cuando pasó esta muerte, podría entender que mis recuerdos estén mezclados, pero tenía 18 cuando pasó. Nunca he usado drogas, no suelo tomar alcohol y nunca he sufrido de algún trastorno mental. No creo en cosas como las teorías de conspiración, pero a día de hoy aún estoy tratando de encontrar una explicación lógica de esta experiencia. Esta historia es totalmente personal y hasta donde puedo entender de esta realidad, desafía cualquier explicación. Esta historia toma lugar en mayo del 2016, lo que aún hoy en día perdura en mi memoria. Vivo en los suburbios romanos, a 20 kilómetros al oeste del centro de la ciudad. La zona en la que vivo es privada y particularmente aislada. Es un lugar sumamente tranquilo, a pesar de las enormes casas del vecindario, las cuales cuentan con jardines tan amplios
que no existe un espacio para separar las propiedades, más que una cerca moderadamente decente. Como de costumbre, suelo invitar a mis amigos a pasar las tardes con unos cigarrillos, bebidas y echándonos unas risas. La noche era estupenda y todo parecía estar bien, hasta que a las 2 de la mañana sucedió algo sumamente peculiar. Mi cocina tiene una gran ventana corrediza que da a la parte más oscura de mi jardín, donde sin la luz de la luna uno no podría ver más allá de la oscuridad. Todos estábamos ahí, cuando de un momento a otro, todos, o al menos yo, casualmente, comencé a escuchar hablar a una multitud de al menos 15 o 20 personas cerca del vecindario. En ese momento yo solo podía pensar que se trataba de una pequeña reunión de algún vecino cerca de la casa, algo que es comprensible, ya que era un viernes por la noche. Pero lo que no era comprensible era que a los pocos minutos aquellas voces comenzaron a escucharse más y más claras, como si todos ellos se estuvieran acercando. Comencé a concentrarme en las voces, dejando de lado a mis amigos, buscando el origen de aquella reunión, hasta que sentí un escalofrío en mi cuerpo. Aquellas voces ahora parecían provenir de la casa de al lado, pero eso era imposible, ya que aquel vecino era un buen amigo mío, quien había salido de viaje a visitar a los padres de su esposa. No entendía qué estaba pasando, y mis amigos comenzaron a notarlo también. Después de todo, no habíamos escuchado nada hasta hace tan solo unos 10 minutos. Todos estábamos ahí, tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando, cuando uno de mis amigos me tomó del hombro y me dice que cada vez están más cerca. Aquellas voces ya se encontraban al otro extremo de mi jardín, en aquella oscuridad. Mis amigos y yo comenzamos a retroceder, mientras escuchábamos cómo aquellas voces seguían acercándose. Eran como si una multitud invisible ahora estuvieran hablando en mi jardín. De pronto, el silencio nos invadió. No era como si alguien hubiera bajado el volumen de la radio o algo así. Era más bien como si alguien lo hubiera pausado. Todos estábamos temblando y simplemente pasamos la noche hablando sobre aquel incidente, preguntándonos una y otra vez si se trataba de una alucinación auditiva, un problema técnico en la realidad o la ruptura del espacio-tiempo. Sé que las personas no suelen contar sus experiencias traumáticas o inquietantes por miedo a hablar del tema, pero mis amigos y yo hemos estado hablando sobre esto sin descanso, y aún no tenemos ninguna explicación de lo que pasó aquella noche. Siempre me ha gustado el aire del campo. Tuve la suerte de nacer en el gran noroeste del Pacífico, cerca de las cascadas para ser exacto. Mi padre y yo pasamos gran parte de mi niñez explorando las montañas. Hay partes de las cascadas que conozco como la palma de mi mano, y uno de esos lugares es llamado Goblin Creek. Cuando yo era un niño, solíamos no solo ir de pesca, sino también ir en busca de unas rocas peculiares, las cuales, si se las corta por la mitad, uno podría ver una imagen panorámica de la vista de las montañas. El camino para llegar hasta ellas no es particularmente largo, pero uno sí podría perderse si no conoce el camino. Recuerdo claramente que tenía 14 años cuando me encontraba llevando una mochila llena de piedras desde el arroyo hasta la pista donde se encontraban mis padres con el auto.
En el camino, me encontré con un hombre que parecía tener unos 30 años. Ambos parecíamos estar asombrados de encontrarnos en esta zona de las montañas, pero a medida que me acercaba a él, parecía encontrarse más asombrado, como si estuviera viendo un espíritu. A pesar de su expresión en su cara, solo se quedó mirándome mientras seguía caminando en dirección al arroyo. Yo seguí mi camino, pensando en lo mucho que me recordaba a alguien, pero no podía recordar a quién. Cuando llegué al auto, le pregunté a mi padre si vio a aquel hombre pasar por ahí, a lo que él me respondió que no logró ver a nadie. El tiempo pasó, y después de casi 15 años, durante una visita a unos parientes, decidí pasar por Goblin Creek, por un motivo sentimental, ya que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuve ahí. Durante el camino al arroyo, vi algo que absolutamente me sacudió hasta la médula. Cuando estaba a la mitad del camino por el bosque, vi a otra persona caminando hacia mí, un niño de 14 años que llevaba una mochila llena de piedras. A medida que pasaba por mi lado, me encontraba más impactado. Aquel niño era exactamente igual a mí cuando tenía su edad. Traté de decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas, hasta que más adelante en el arroyo, recordé mi encuentro con aquel hombre, así que rápidamente comencé a correr hacia la carretera en busca de aquel niño, pero cuando llegué, ya había desaparecido. Terminé volviendo a casa y decidí que esta experiencia era demasiado increíble como para no ser contada. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia con todos ustedes, con la esperanza de que alguien más haya tenido una experiencia similar a la que yo viví. Un encuentro con el pasado.